empieza ya la reactivación económica en una tercera fase. Sin embargo, lo que han dicho los economistas, los especialistas, es que el Perú ya está calificando en recesión. No solamente el Perú, sino varios países, por supuesto, porque seguramente es el segundo trimestre en que vamos a calificar en menos cero, lo cual hace que en un total del año no nos vaya muy bien en el 2020. Pero cosa contraria pasaría en el 2021 en nuestro crecimiento económico. Esa es la apuesta, por lo menos, que está haciendo el Perú. Eso haría, o ese sería el resultado de nuestras buenas relaciones, tal vez, con la Unión Europea y China. Y justamente sobre nuestras relaciones con la Unión Europea vamos a conversar hoy con el embajador de la Unión Europea en el Perú, el señor Diego Mellado. Embajador, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy buenas noches. Bueno, ¿cuáles son las lecciones que debemos aprender luego de más de 100 días ya de cuarentena? Estamos a punto de salir, por lo menos, de la cuarentena. Bueno, yo creo que puede ser interesante ver lo que está pasando en Europa, ¿no? Nosotros en esta carrera trágica, ¿no? por luchar contra el coronavirus, hemos tenido cierto adelanto, ya que Europa empezó antes con la pandemia. Tuvimos que cerrar, igual que en Perú, un confinamiento estricto en muchos países, con distintos grados, y desde hace varias semanas hemos abierto la economía, ¿no? Estamos un poco en la fase hacia la que va el Perú en este momento. Y lo que vemos en Europa, y es muy interesante porque acaba de salir esta misma semana, es un rebrote de confianza económica de las empresas, de los consumidores, de los ciudadanos, de los gobiernos, ¿no? Que es posible precisamente un rebote de la economía, ¿no? Y ir hacia adelante. Pero también, y unido a esto, una toma de conciencia de la responsabilidad que tenemos cada uno para tener cuidado ahora, para cuidarnos y para evitar los contagios. Porque una cosa está muy clara, cuando se reanuda la actividad económica, como se ha hecho en Europa, el virus no ha desaparecido. A partir de ahora tenemos que convivir con el virus, con esta amenaza permanente, y por lo tanto hace falta tomar medidas. Un poco como lo que decía el señor primer ministro, ¿no? Justo en la noticia anterior. Hay que seguir las recomendaciones y hay que aceptar que vivir en sociedad en el siglo XXI ahora conlleva un riesgo adicional, ¿no? Que es el del COVID-19. Ahora, embajador, por eso tenemos que tener cuidado. ¿Sí? Claro, en España, por ejemplo, digamos, se terminó con el estado de cuarentena y hubo rebrote. De alguna manera ese rebrote los asustó tanto como para retroceder, cosa que justamente lo ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, que él con toda la seguridad menciona que no deberíamos retroceder. En España no se retrocedió, pero ¿cómo fue el porcentaje de rebrote, digamos, como para estar preparados aquí, ya que vamos a salir? Sí, bueno, en España es verdad. En este momento hay unos 40, 50 brotes activos en varias partes del territorio español. Hay unos 10 o 12 que se consideran preocupantes, pero no solo en España, también en Alemania acaban de confinar a 600.000 personas, en Bélgica, en el Reino Unido, ¿no? La ciudad entera de Leicester acaba de ser reconfinada. O sea, esta es la nueva realidad. Hace falta aceptar que va a haber rebrotes y ocurrirá en el Perú también, porque es lógico, ¿no? Al salir, la gente se junta, aglomeraciones, existe mayor riesgo. Por lo tanto, en España ha ocurrido y lo que estamos haciendo ahora es intentar contener esos brotes de manera quirúrgica, concentrada, focalizada, ¿no? Igual que en otros países europeos. Y creo que en el Perú habrá que hacer algo parecido. Ahora, ¿en qué medida es importante de alguna manera las relaciones de la Comunidad Europea con el Perú? Y eso yo lo decía más o menos en la intro, ¿no? En la introducción de la entrevista. Y es que, claro, se ha mencionado que el Perú va a ser uno de los países que más pierde económicamente, que tenga una caída más drástica en la economía este año, pero que probablemente el próximo año suba en su PBI hasta un 7%. ¿Eso lo han visto ustedes? ¿Lo han analizado? Digamos, en nuestras relaciones comerciales, diplomáticas, económicas. Sí, precisamente hay un dato muy interesante y es que a pesar de la hibernación económica, del parón económico, el sector exportador peruano y la exportación hacia la Unión Europea de algunos bienes agrícolas, ¿no? Y agricultura ecológica se ha mantenido, ¿no? O no ha perdido tanto como el resto de la economía. Por lo tanto, se ve que todavía hay una capacidad exportadora importante en el Perú, ¿no? Y el Perú sigue siendo un país que sigue apostando por las relaciones económicas, comerciales, abiertas, internacionales, igual que nosotros. Porque una cosa está clara, para salir de esta pandemia, tanto del aspecto sanitario como del aspecto económico, ¿no? Porque ya sabemos que van unidos.
Hace falta relaciones comerciales internacionales. No podemos encerrarnos. Yo creo que ese es el mensaje desde Europa, ¿no? Por eso nosotros hemos abierto las fronteras internas europeas, entre los países europeos, en cuanto hemos podido. Ya hace varias semanas que están abiertas. Ahora estamos abriendo poco a poco, tímidamente, las fronteras externas, ¿no? Una serie de 15, 16 países externos podrán ingresar en la Unión Europea. Nosotros apostamos por la apertura económica y comercial. Y creo que para el Perú también es fundamental, ¿no? Porque claramente para ese rebote económico que hace falta en este país el próximo año, el sector exportador será fundamental. Vender productos en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Va a ser fundamental. La demanda externa va a ser un aspecto importante de la recuperación económica del Perú. ¿En cuánto tiempo más estiman que se podrían abrir las fronteras? Porque hasta el momento nuestras fronteras no se van a abrir. Es decir, a mediados de julio, recién en esta fase económica, de reactivación económica, recién van a empezar a abrirse los vuelos nacionales o los viajes interprovinciales, digámoslo así, entre regiones. Pero la apertura de fronteras internacionales todavía no está previsto, ¿no? Hasta una fase más adelante. Bueno, precisamente en Europa sí, ¿eh? En Europa Ajá. hoy mismo, hoy mismo precisamente se ha tomado la decisión, ha habido un acuerdo entre los países europeos, entre los 27, para empezar a abrir las fronteras externas, ¿no? El acuerdo tiene que confirmarse mañana. Yo espero que mañana, por la mañana, hora del Perú, se confirme el acuerdo. Habrá 15 países. De América Latina solo hay uno, Uruguay. Uruguay. Pero la idea es que cada 15 días se va a revisar la situación epidemiológica, la situación que hay en cada uno de los países socios de la Unión Europea, ¿verdad? Y para ver si se pueden abrir más fronteras. Nosotros dependemos mucho económicamente, ¿no?, de ese tráfico internacional, igual que el Perú y otros países. Y además, el cierre de las fronteras quizás sea necesario, ¿no?, en un momento inicial para luchar contra la pandemia, pero no es una solución, lo sabemos. La solución tiene que ser mundial, la solución tiene que ser global. Y por lo tanto el cierre de las fronteras pues es algo provisional y tiene un efecto económico muy, muy grave también. Y como hay que luchar contra la pandemia a nivel sanitario y también económico, pues en Europa hemos tenido que plantearnos esa apertura, ¿no? De momento, poco a poco, pero yo creo que en el Perú también habrá que planteárselo más adelante. Y ya hay conversaciones adelantadas, porque usted mencionaba que son 17 países aproximadamente los que estarían abriendo tímidamente sus fronteras, entre ellos Uruguay, aquí, digamos, en esta parte de nuestro continente. Pero, ¿y qué otros países más? Bueno, estos son los países, o sea, Europa abre sus fronteras hacia esos países, ¿no? Es decir, vamos a permitir que haya vuelos regulares, que haya conexiones regulares y los pasajeros de esos países podrán entrar en la Unión Europea para hacer turismo, para Claro, claro. visitas de corto plazo. En América Latina solo es Uruguay, no está, por ejemplo, Estados Unidos, ni Brasil, ni México, ni Perú. Tenemos países vecinos a Europa, como por ejemplo Marruecos, Argelia. Están también países europeos como Serbia, Georgia y otros. Y en Asia tenemos a Japón, está también China, bajo condición de reciprocidad, está Nueva Zelanda, Australia, países donde el índice, Corea del Sur, por ejemplo, países donde el índice de contagios por 100.000 habitantes, claro, en los últimos 14 días es muy bajo. Embajador, es similar a Europa. ¿Y en qué Sí. queda el tema de la visa Schengen? Bueno, esa es una pregunta muy importante. Ese tema no se ha tocado en absoluto. Es decir, hoy para los peruanos sigue habiendo exención de visado Schengen, clarísimamente. O sea, eso no lo vamos a cambiar. Sin embargo, a causa de la situación sanitaria, es verdad que no se puede en este momento ingresar en el espacio Schengen. Es una medida temporal por motivos puramente sanitarios. El resto seguirá igual. Cuando se llega a una situación que podamos abrir las fronteras con el Perú, los peruanos seguirán ingresando al espacio Schengen europeo, es decir, a los 27 países sin visa. Ok. Ahora, lo que estaba leyendo aquí es que hay 1.500 empresas europeas presentes en nuestro país. ¿Eso qué implica económicamente hablando si es que no se abren nuestras fronteras para poder hacer el comercio que estábamos acostumbrados en los últimos años? Tanto para el Perú como para la comunidad europea, ¿no? No, por supuesto, está claro que la apertura de fronteras más adelante, cuando sea posible, por razones sanitarias, va a ser fundamental para relanzar la economía, clarísimamente. Ahora, esas 1.500 empresas es muy importante porque la inversión europea es muy particular, no es como la de otros países, ¿no?, otros socios importantes del Perú. La inversión europea tiene un carácter muy duradero, permanente. Muchas empresas europeas que hay aquí en el Perú, en realidad,
se han convertido casi en empresas locales, ¿no? Han invertido aquí, han creado empleo y forman parte del tejido empresarial formal, además, del Perú. Por lo tanto, están padeciendo también todos los efectos, ¿no?, de la pandemia, y están aguantando lo que pueden para poder seguir trabajando en el Perú. Pero la mayor parte de las empresas, porque yo estoy en contacto con las Eurocámaras, ¿no?, que es la Asociación de las Cámaras de Comercio Europeas, las empresas europeas siguen apostando y confiando en el Perú, claramente. Muy bien, embajador, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros, darnos un panorama de lo que se está viviendo en estos momentos en cuestiones de relaciones entre el Perú y la Comunidad Europea. Y bueno, seguiremos conversando para ver qué sucede más adelante, si se abren o no las fronteras y hay comercio, como era habitual, entre Perú y la Comunidad Europea. Muchísimas gracias, muy buenas noches, nos vemos.